Carmen se encontraba en una encrucijada. Había llegado a Madrid buscando algo que no lograba definir, algo que escapaba a sus manos como el viento. Era joven, hermosa, con una vida por delante, pero su corazón estaba dividido entre dos hombres que, aunque tan diferentes, parecían ocupar cada rincón de su pensamiento. Carlos era el primero, un hombre con la mirada profunda y el alma inquieta. Trabajaba en una agencia de publicidad, siempre vestido con traje y corbata, pero con una actitud relajada que desbordaba confianza. Desde el primer encuentro, Carmen había sentido una conexión inmediata. Había algo en su sonrisa, algo en la manera en que sus ojos brillaban cuando hablaba de sus proyectos, que la hacía sentirse especial, como si fuera la única persona en el mundo para él. Y luego estaba Andrés, el segundo. Andrés era diferente, mucho más sencillo. Trabajaba como fotógrafo en la ciudad, y su vida transcurría entre viajes y sesiones de fotos. No era un hombre de traje, sino de camiseta ajustada y jeans, con una barba bien cuidada y una sonrisa sincera que transmitía calma. Su mirada era más tranquila, más profunda, pero con una ternura que tocaba el alma. Cada vez que Carmen estaba cerca de él, sentía una conexión inexplicable, como si estuviera sumergiéndose en un océano tranquilo pero misterioso. Ambos hombres la habían conquistado a su manera, y aunque no quería admitirlo, Carmen estaba perdida entre los dos. Carlos la hacía sentir como una reina, con su presencia segura y dominante, mientras que Andrés la hacía sentir como si todo fuera posible, como si el mundo estuviera a sus pies. El problema era que Carmen no sabía a quién elegir. El corazón, ese traidor, no le daba respuestas claras. Por momentos, se sentía atraída por la intensidad y la pasión de Carlos, la forma en que la hacía sentir deseada y admirada. Pero, en otros momentos, sentía una calma profunda con Andrés, como si pudiera ser ella misma, sin máscaras ni pretensiones. Una noche, después de una cena con Carlos, Carmen se quedó pensando en su mirada, en la forma en que sus labios se habían acercado a los suyos, pero se detuvieron a último momento. No fue un rechazo, fue un gesto lleno de promesas no cumplidas. Carmen, a veces creo que no te atreves a vivir lo que realmente quieres, le dijo Carlos, en un tono casi seductor. ¿Y tú qué sabes de lo que quiero?, respondió ella, sintiendo una mezcla de confusión y excitación. Él la miró fijamente, como si estuviera desnudando su alma sin necesidad de tocarla. Carmen no podía dejar de pensar en esas palabras. ¿Realmente sabía lo que quería? ¿Era Carlos quien la llevaba hacia lo desconocido, hacia lo excitante, o era Andrés quien le ofrecía la seguridad y la paz que tanto deseaba? Esa misma noche, mientras caminaba por las calles de Madrid, Carmen recibió un mensaje de Andrés: ¿te gustaría salir a caminar conmigo mañana por la tarde? Me gustaría hablar contigo de algo importante. Sus dedos temblaron al leerlo. ¿Qué sería tan importante? ¿Lo sabía él? ¿Estaba a punto de cambiar todo lo que había estado viviendo? La intriga la envolvía por completo. Al día siguiente, a la hora del encuentro, Carmen no sabía si estaba buscando respuestas o nuevas preguntas. Lo único que sabía era que algo en su interior la impulsaba a descubrir qué tan lejos podría llegar. Esa tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte de Madrid, los dos hombres, aunque nunca se habían cruzado de manera directa en su vida, comenzaban a tomar forma en su mente de una manera que nunca antes había sucedido. Sin saberlo, ambos estaban a punto de entrar en el terreno de lo desconocido para Carmen, y el destino de todos ellos podría cambiar en cualquier momento. El sol se estaba poniendo sobre el horizonte de Barcelona, y la brisa suave del mar acariciaba la piel de Carmen. Se encontraba sentada en la terraza de un pequeño café junto a Andrés, disfrutando del momento de calma que ofrecía la ciudad. Aunque a su lado estaba el hombre que la hacía sentir segura y protegida, algo dentro de ella no lograba encontrar la paz. Había algo más, algo que no podía explicar del todo, pero que la perturbaba. Algo relacionado con Carlos. Andrés la miraba con atención, como si percibiera sus pensamientos. Era un hombre con una paciencia infinita,
pero Carmen sabía que lo que estaba a punto de decir podría cambiar todo. Respiró hondo antes de hablar, buscando las palabras correctas para expresar lo que le pesaba en el corazón. Andrés, tengo que contarte algo, y no sé cómo va a sonar, dijo, con la voz un poco temblorosa. Él la miró de forma expectante, inclinándose hacia ella, y sus ojos reflejaron la seriedad de su tono. La luz del atardecer iluminaba sus facciones, creando una atmósfera casi mágica, pero Carmen no podía dejar de sentir esa incomodidad interna. Te escucho, Carmen. Sabes que puedes confiar en mí, respondió él, apretando ligeramente su mano con ternura. Ella miró sus ojos, buscando algo en su mirada que la animara a hablar con total sinceridad. Sabía que lo que iba a decir no sería fácil, pero no podía seguir callada. Es que, aunque contigo todo es maravilloso, hay algo que no puedo evitar. Siento una conexión profunda contigo, Andrés, pero también siento algo por Carlos. No lo planeé, pero hay una parte de mí que no puede ignorar lo que sucede entre nosotros. Es como si, en algún rincón de mi corazón, no pudiera dejar de pensar en él. Andrés permaneció en silencio un momento, procesando sus palabras. La confusión y el dolor en su rostro eran evidentes, pero su mirada no mostraba ira. Solo una profunda reflexión. Finalmente, habló, su voz grave y serena. Carmen, te aprecio profundamente, y me halaga que seas tan honesta conmigo. Pero también necesito saber qué sientes realmente. ¿Lo que tenemos juntos es suficiente para ti, o hay algo más allá que nos está separando? Carmen no pudo evitar sentirse atrapada en su mirada. Había algo en la forma en que él la observaba, como si estuviera dispuesto a todo por ella, pero también esperando respuestas claras. Lo que siento por ti no cambia, pero lo que ocurre en mi corazón es más complicado de lo que parece, respondió Carmen, sintiendo un nudo en el estómago. La tensión creció entre ellos, y la pregunta que rondaba en la mente de Carmen ahora era clara: ¿cómo reaccionaría Andrés a esa confesión? La noche había caído sobre Barcelona, y el aire cálido de la ciudad parecía envolver a Carmen en una sensación de libertad y aventura. Esa noche no era como las demás, iba a salir con Carlos, el hombre que le había estado rondando la mente desde su confesión a Andrés. Aunque sus sentimientos por él eran complejos, no podía negar la química que compartían. Algo en su interior le decía que debía explorar esa conexión. Carmen eligió un restaurante pequeño y acogedor, de esos que tienen luces tenues y música suave que llena el ambiente de romanticismo. Al llegar, Carlos la recibió con una sonrisa que iluminó la noche, su mirada fija en ella con una intensidad que no pasaba desapercibida. El clima era perfecto para una velada que prometía ser especial. Hola, preciosa, dijo Carlos, tomando su mano con gentileza mientras la guiaba hacia su mesa. Qué bien te ves esta noche. Carmen sonrió, sintiendo que su corazón latía un poco más rápido. La conversación entre ellos fluía con naturalidad, como si nunca hubiera habido un espacio entre sus encuentros. Había algo en la forma en que Carlos la miraba, en sus palabras, que hacía que se sintiera única, deseada. La cena pasó rápidamente, entre risas y miradas furtivas. Después de la comida, Carlos la invitó a caminar por las estrechas calles del barrio gótico, iluminadas por las farolas antiguas que daban un aire de misterio y encanto al lugar. Las sombras de la ciudad parecían esconder secretos, y Carmen no podía evitar sentirse como parte de una historia que solo ellos dos conocían. Mientras caminaban cerca del puerto, las olas rompían suavemente contra el muelle, creando una música tranquila que acompañaba el silencio entre ellos. Carlos, con una mano en la espalda de Carmen, la guió hasta un rincón apartado donde la brisa marina acariciaba su rostro. No sé si alguna vez te he dicho lo mucho que me hace sentir, dijo Carlos, sus palabras llenas de suavidad y sinceridad. Me encanta estar contigo, Carmen. Eres diferente a todo lo que he conocido. Carmen lo miró, sintiendo como sus corazones se sincronizaban en ese instante. Los labios de Carlos estaban tan cerca que el deseo se hizo palpable.
No pudo resistirse más, y con un gesto suave, acercó su rostro al de él. Los labios de ambos se encontraron en un beso suave, pero cargado de emoción. Fue un beso lento, exploratorio, que despertó algo más profundo en su interior. El mundo a su alrededor parecía desvanecerse. La suavidad de sus labios, la calidez de su cercanía, y el deseo de algo más, algo que no podía controlar, la envolvieron. Se separaron solo por un instante, mirándose con esa chispa en los ojos que decía más que 1000 palabras. Sin embargo, el momento de la separación fue breve, pues sus labios volvieron a unirse en un beso más intenso, cargado de promesas no dichas. Carmen sabía que esta noche estaba cruzando una línea, pero no podía detenerse. El deseo que sentía por Carlos era real, y su corazón palpitaba con fuerza. La tarde estaba calurosa, y el sol empezaba a ponerse detrás de las colinas que rodeaban la ciudad. Carmen había quedado con Andrés en un café cercano a su apartamento, un lugar tranquilo donde solían charlar sobre sus días y reírse de las pequeñas cosas. Sin embargo, hoy había una tensión en el aire, algo que no podía ignorar. Había pasado la noche con Carlos, pero aún no sabía cómo afrontar la situación con Andrés. Cuando llegó al café, Andrés ya la estaba esperando, con su sonrisa habitual y su mirada cálida, pero hoy había algo diferente en él. Quizá intuía que algo estaba ocurriendo, o tal vez estaba desconcertado por la distancia que había percibido en ella en los últimos días. Carmen se sentó frente a él, su corazón latiendo con rapidez. Sabía que debía ser sincera, pero no estaba segura de cómo decirle lo que había sucedido. «Hola, preciosa, ¿cómo estás?», dijo Andrés, sin sospechar nada. Carmen sonrió débilmente, tratando de ocultar la mezcla de emociones que se agitaban dentro de ella. «Bien, ¿y tú?», respondió, mirando hacia un lado. Fue entonces cuando la conversación se desvió hacia el tema que ambos sabían que tenía que abordarse. Carmen no pudo evitar sentir que cada palabra que decía parecía más difícil que la anterior. Andrés, curioso pero preocupado, la miraba fijamente, como si estuviera esperando a que dijera algo importante. El aire entre ellos estaba cargado de incertidumbre. La conversación se fue tornando cada vez más intensa, hasta que, al final, Carmen no pudo más y, sin pensarlo, se inclinó hacia Andrés y lo besó. Fue un beso suave al principio, casi como si estuviera buscando la respuesta a una pregunta que aún no había formulado. Sin embargo, pronto el beso se profundizó, se hizo más intenso, como si ambos quisieran retomar lo que había existido entre ellos. Lo que Carmen no sabía era que, justo en ese momento, Carlos pasaba por la calle, caminando sin rumbo, con la mente llena de pensamientos que no lograba entender. Había visto a Andrés en la distancia, y su instinto lo había llevado a acercarse para ver qué sucedía. Se detuvo detrás de un edificio, observando desde la esquina, sin hacer ruido, intentando entender lo que estaba pasando. Carlos vio el beso entre Carmen y Andrés, su mirada fija en ellos. En lugar de ir hacia ellos para enfrentarse, como cualquier hombre lo haría, se quedó allí, en la penumbra, viendo desde lejos. Su respiración se volvió más profunda, y aunque no sentía ira o celos, había algo dentro de él que se removía. Era un sentimiento extraño, uno que no podía identificar. No era enfado, ni frustración. Era algo mucho más complejo, algo que lo hacía sentirse extraño, pero no de una manera negativa. Mientras observaba, una mezcla de pensamientos cruzaba su mente. ¿Por qué no había ido directamente hacia ellos? ¿Por qué no había intervenido? Algo en la situación lo hacía sentirse satisfecho, incluso placentero, aunque no entendía bien por qué. Cuando Andrés y Carmen finalmente se separaron, Carlos permaneció en su escondite, sin moverse. Su corazón latía con fuerza, pero sus pensamientos eran confusos. Algo en su interior, un impulso inexplicable, lo había mantenido en la sombra, sin intervenir. La noche había caído suavemente sobre la ciudad, envolviendo todo en una atmósfera misteriosa y tranquila. Carmen, después de varios días de incertidumbre y confusión,
había decidido que era el momento de enfrentar sus sentimientos y aclarar lo que realmente deseaba. Así que, con una mezcla de nervios y determinación, les había pedido a Andrés y Carlos que se encontraran en su apartamento para hablar y resolver todo de una vez. La puerta de su apartamento se abrió con suavidad, y los tres se encontraron en el salón, cada uno con su propio torrente de emociones. Andrés, siempre calmado, pero con una chispa de ansiedad en sus ojos, fue el primero en entrar. A su lado, Carlos caminaba con paso firme, pero su rostro mostraba una leve sombra de incomodidad. Carmen los observó desde el sofá, su corazón palpitando con fuerza mientras ambos hombres tomaban asiento frente a ella. Ya es hora de hablar, dijo Andrés, mirando a Carmen, pero sus ojos también buscaban los de Carlos, como si intentara medir sus intenciones. Carlos asintió, su mirada fija en Carmen, pero también notaba la presencia de Andrés con una intensidad que nunca había experimentado. La tensión en el aire era palpable, como si cada palabra estuviera cargada de algo más profundo, algo que no podía negarse. Carmen suspiró profundamente, sabiendo que no podía seguir alargando la situación. Los tres estamos aquí por una razón, comenzó, su voz tranquila pero decidida. Y sé que no hay forma de seguir ocultando lo que siento. Ambos, miró a Andrés y luego a Carlos. Ambos han tocado una parte de mí que no puedo ignorar. Un silencio denso se instaló en la habitación mientras las palabras de Carmen flotaban en el aire. Andrés, aún sin comprender del todo lo que ella quería decir, no podía evitar sentir una mezcla de celos y comprensión. Por otro lado, Carlos no despegaba la mirada de Carmen, y aunque sus sentimientos eran tan intensos, también sabía que había llegado el momento de aceptar lo que realmente deseaba. Comenzó Carlos, pero se detuvo, sin saber cómo expresar lo que sentía. Finalmente, Carmen se levantó, acercándose a ambos hombres, sus ojos brillando con una mezcla de incertidumbre y deseo. No quería hacer que todo esto fuera más difícil, pero el magnetismo que existía entre los tres era innegable. Sin pensarlo, dio un paso más cerca de Carlos, sus cuerpos rozándose levemente, creando una chispa que nadie podía ignorar. No sé qué vamos a hacer con todo esto, pero sé lo que siento. Dijo Carmen, apenas susurrando. Andrés, viendo la cercanía entre ellos, sintió una oleada de emociones intensas. Pero en lugar de sentirse desplazado, comprendió que esto no se trataba de una competencia, sino de algo mucho más profundo, algo que los unía de una forma que ninguno de los tres esperaba. Los tres se miraron por un largo rato, sin decir una palabra. Los latidos de sus corazones eran tan fuertes que parecían llenar la habitación, y la tensión entre ellos estaba al borde de romperse, pero ninguno se movió. El deseo, la pasión, todo lo que se habían estado guardando durante tanto tiempo estaba a punto de estallar, pero no sabían cómo enfrentarlo. Al final, fue Carmen quien rompió el silencio, acercándose aún más a Andrés, y luego a Carlos, y sin decir nada más, los besó. Fue un beso suave al principio, pero pronto se convirtió en algo más intenso, algo que los tres habían estado esperando, pero que nadie sabía cómo comenzar. El beso entre los tres no necesitaba palabras, porque en ese momento comprendieron que lo que sentían no podía ser ignorado, no podía ser reprimido. Cada uno de ellos tenía una parte del otro, y aunque no sabían cómo encajaría todo esto en sus vidas, ya no importaba. Sabían que, de alguna manera, estaban destinados a estar juntos. La habitación se llenó de una energía que ninguno de los tres entendía completamente, pero que todos sentían. La pasión había tomado el control, y en ese momento, los tres sabían que no había vuelta atrás.